Muy bien, mis hermanos. Entonces, habiendo considerado la realidad de la contienda, esas resoluciones finales, o por lo menos esas aplicaciones directas para nuestras vidas, vamos a pasar a la segunda lección. Y se va a tratar sobre el uso bíblico de la palabra ley, ¿no? Del término ley. Una de las soluciones que nos presenta o que podemos tener así como prácticas para ver por qué hay estas controversias o por qué también sucede esto en el corazón de algunos hombres es poder entender el término ley, ¿no? Cuando nosotros nos detenemos a ver precisamente ese término ley, la palabra ley en la escritura, nosotros nos podemos dar cuenta que se puede presentar un conflicto porque hay pasajes que afirman su nulidad, o parecieran hacerlo, parecieran. Y otros pasajes afirman la continuidad de la ley, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza un poco todo este, vamos a decir, problema o el mal entendimiento. Y la solución, les comentaba ayer que hay un libro precisamente de Samuel Bolton, que les animo a que lo puedan leer, Los verdaderos límites de la libertad cristiana. Y en el capítulo 2, precisamente, va a hablar mucho de lo que nosotros vamos a hablar en esta lección, ¿no? Vamos a observar los distintos usos de la ley para poder comprender así la continuidad de la ley moral, ¿no? El hecho de que la ley moral para el Hijo de Dios está vigente. El conflicto real que vemos. ¿Cuál es el conflicto, no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque hay lugares en la Escritura en donde parecería que la ley ha sido abrogada, ¿no? O abolida, o dejada a un costado, o echada por tierra. Y otros en donde dice claramente que todavía está en funcionamiento. Y nosotros vamos a ver en la Escritura a continuación algunos pasajes que son casi los mismos pasajes que solamente leímos en la primera lección, que pareciera que hay una anulación de esa ley, ¿no? Y luego vamos a ver aquellos en donde es más claramente su continuidad, digamos. Pero mientras hacemos este ejercicio, hermanos, yo quiero que recordemos que debemos entender a qué se refiere la palabra ley en cada pasaje. Vamos a ver primero los pasajes en donde pareciera declarar que la ley quedó abrogada, ¿no? Que quedó a un costado. Con una explicación muy rápida de cada uno de los pasajes, algo muy rápido. Si nosotros volvemos a nuestras Biblias, ahí en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 14, nosotros leímos en la lección anterior este versículo. Dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Algo muy rápido. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está sugiriendo o está pretendiendo o queriendo expresar aquí? Romanos 6, 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pareciera que en este versículo, hermanos, en una lectura así superficial y rápida, pareciera que el creyente en este tiempo no está sujeto a cumplir la ley. ¿Y de dónde saca usted eso? Bueno, porque Pablo lo dijo. Pablo dijo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto puede ser la respuesta de alguna de las personas o de algún hermano en la iglesia. No estamos bajo la ley. ¿De dónde saca usted eso? Pablo, Romanos 6:14. Entonces, en una lectura rápida uno dice, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿no? O sea, es lógico interpretarlo así, quizás. La gracia, o sea, ya no estoy sujeto a cumplir la ley, porque la gracia que hay en la obra redentora que lo alcanzó o que me alcanzó, hace que la ley ya no tenga mucho que ver en mi vida y que el hecho de tenerla en cuenta o no ya no importa porque ahora estamos bajo la gracia. ¿Será que Pablo está diciendo esto? Bueno,
Pablo lo que está diciendo se refiere a estar gobernados por una demanda fuerte de la ley, en obedecer con excelencia a esa ley para estar en una buena condición delante de Dios. Y que si por el contrario no la cumplo, entonces estoy sometido a las sentencias que Dios tiene por mi transgresión, como si no hubiera recibido la gracia. Pero no está desestimando el cumplimiento de la ley, de ninguna manera. Pecaremos ahora porque abunda la gracia. ¿Y qué dice? De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, ¿será que Pablo está diciendo, ya no estamos bajo la ley, desestimala, porque ahora estamos bajo la gracia? ¿O te está diciendo, qué es lo que está diciendo, ya no estás bajo la condena del cumplimiento de la ley, porque ahora estás bajo la gracia? Ese cumplimiento lo llevó adelante Cristo. Y por eso nosotros en Él podemos decir gracias al Señor por esa gracia dada en mí o para mí. Cuando vamos a Romanos 7, un poquito más adelante, los primeros 2 versículos, o 3 en realidad, o el 1, el 2 y el 3, dice, Romanos 7, 1, 2 y 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, dice entre paréntesis, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive. Y da un ejemplo, porque la mujer casada está sujeta por ley a su marido o al marido mientras éste vive. Pero si su marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Recuerden esa palabra. Pero si su marido muriere, ella es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no es considerada, no es llamada adúltera. Yo tengo la versión de la Biblia de las Américas, quizás varía un poco con la Reina Valera, pero el concepto es el mismo, hermanos, porque es una cuestión de práctica para mí, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí en este versículo? Él está dando a entender que la ley a la que se refiere es la ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos. Y esto es así porque está incluyendo uno de los mandamientos, ¿no? En ese ejemplo que está dando del matrimonio, no cometerás adulterio. Pero la ley tiene dominio de las personas y demanda completa obediencia, mientras que esas personas estén dentro de un pacto de obras. Porque de alguna manera el matrimonio es un pacto que está delimitado para los cristianos con la ley de Dios. 2 personas que deciden vivir juntos, que tienen al centro de ese matrimonio a Cristo, y que es por eso que se dirimen tantas cosas dentro del matrimonio, porque los dos ven la misma palabra, ven la misma ley, están llamados a perdonarse, a soportarse, a amarse, y es por eso que el matrimonio cristiano perdura en el tiempo, porque Cristo está en el centro de ese matrimonio. Entonces, hay un pacto que está encerrado en una gracia del Señor para con ese matrimonio. Y nosotros sabemos, hermano, que no podemos cumplir la ley de Dios a la perfección. Ni siendo hijos de Dios podemos cumplir la ley moral de Dios, no podemos. Y Dios sabe, ¿no?, que es así. Y como no podemos cumplir la ley moral, sino que Dios mismo en Cristo hizo que Cristo sí la cumpliera de manera perfecta, en una obediencia que fue llevada adelante por nosotros, por amor. Cristo, Jesús es el mismo Dios hecho hombre. Es como si Dios mismo hubiera llegado a esta tierra y hubiera dicho, no pueden. No pueden. Por más que quieran, no pueden. Entonces yo voy a entregarme en favor de ellos. Esta figura que está usando Pablo aquí sobre el matrimonio es solo para decir que la muerte es la que corta el vínculo de la ley en ese caso, ¿no?, en el caso del matrimonio. Y entonces pueden casarse nuevamente.
Claro que este tema del matrimonio en sí tiene otras aristas que lo podemos ver en 1 Corintios 7, ¿no? En donde hay alguna apreciación o algún matiz más, digamos, con respecto a esto. Pero en cuanto a este versículo, está diciendo la ley se termina cuando alguno de los dos fallece, ¿no? Y ya no es llamado adúltero si decide en Cristo volver a tener un matrimonio. Que eso es lo que dice 1 Corintios, ¿no? Pero cuando vamos a Romanos 8, versículo 2, hay también algo más. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo dice que los pecadores que han sido justificados ahora cuentan con el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Y por esa razón su vida es nueva, es completamente cambiada, a pesar del remanente de pecado que sigue habiendo en nosotros. Y la ley moral sirve para hacernos ver nuestros pecados, pero no tiene el poder para que dejemos de pecar. No lo tiene. Sí nos muestra nuestros pecados, sí nos llevó a Cristo, pero no tiene el poder para que esa condición de pecador cambie, salvo cuando lleguemos a la gloria. Ese va a ser el estado final, eterno, sin pecado, cosa que no podemos ni entender, hermanos, cómo será. No nos entra en la cabeza todavía el entender cómo será. Los que tuvieron cierta visión de eso fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva, que estuvieron un tiempo sin pecado, alabando al Señor, honrándole, siendo su más preciada creación, inocentes, sin pecado, hasta que cayeron y se nos imputó el pecado a todos. Pero en Romanos 10:4 también pareciera que esto no va, porque el fin de la ley es Cristo. Justicia a todo aquel que cree. Uno lee esto y dice, o sea, lo que queremos decir es esto. ¿Es lógico que alguno lo piense mal? Y en una lectura rápida sí. Pero el tema es el contexto, ¿no? ¿De qué viene hablando Pablo? ¿De qué viene hablando tal o cual? Cuando encontramos esa palabra ley. Los judíos eran conscientes de la ley, pero no como Cristo lo había tratado o lo había explicado, ¿no? Sino por lo que ellos habían interpretado y cómo ellos habían decidido llevar adelante la ley. Nosotros sabemos que los judíos se consideraban rectos delante de Dios, ¿no? Justos en guardar toda la ley. Pero Dios les presentaba otra realidad, la cual muchos no creyeron, ¿no? Y tampoco buscaron, y ni les interesó. Es más, mataron a aquel que traía la palabra y acercado el reino a esta tierra. No está diciendo Pablo que la ley terminó cuando vino Cristo. De ninguna manera. Es como si se interpretara el tema así. Bueno, cuando Cristo se encarnó, entonces Pablo está diciendo que la ley terminó. Bueno. Gálatas 3:19. Hay una pregunta que Pablo le hace a los Gálatas. En el versículo 19 de Gálatas 3. 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Notemos, hermanos, que la ley fue añadida hasta que viniese la descendencia. ¿Y fue dada para qué? Para reconocer el pecado. Para reconocer el pecado. Eso es lo que está diciendo. Pero un capítulo más adelante, Gálatas 4, versículo 4 y 5. Versículo conocido. Pero cuando vino la plenitud del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando Pablo especifica aquí que Jesús nació bajo la ley, está confirmando que Jesús vino al hombre primero como verdadero hombre, cuando dice nacido de una mujer, y esto es, entre paréntesis, ¿no?, otra gran doctrina que debemos comprender y sé que lo sabemos, pero que tiene una explicación clara en la Escritura. Por ejemplo, en este pasaje, nacido de mujer, realmente el Señor vino como hombre y así también como Dios. Pero está diciendo que también nació como judío, sujeto a la ley. Sujeto a la ley. ¿A la ley de quién? De Moisés, que la había traído, que en definitiva es la ley de Dios. Pero para cumplirla en perfección, no lo iba a poder empezar a cumplir de niño, de bebé, pero sí en el tiempo estipulado por Dios. Todos veían, aunque con bastante dientes apretados, que él cumplía la ley. Él la vendría a cumplir con perfección y nos iba a liberar de la condena que había en esa ley para con nosotros por no poder cumplirla. Y así nos da a él y les dio a los que creyeron en ese tiempo una nueva relación con Dios basada en la gracia y en la adopción como hijos. Pablo no está desestimando la ley. De ninguna manera. Y en un capítulo más adelante, Gálatas 5, 18. También, versículos que uno los lee y dice, bueno, quizás tengan razón. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Pablo lo que está queriendo decir es que cuando uno es guiado por el Espíritu del Señor, uno queda libre de la maldición de la ley. De la maldición que hay en la condena de la sentencia fría de la ley por no cumplirla. Y Cristo ya lo pagó. Lo ha pagado por nosotros. No que la ley ya no aplique naturalmente en el Hijo de Dios. Esos son pasajes que pareciera decir, y en pasajes en los que muchos se apoyan para decir, la ley ya no aplica. Ahora vamos a ver en segundo lugar pasajes que dicen que la ley todavía está vigente, que son bastante bien claros. Yo les vuelvo a repetir, tengo la versión de la Biblia de las Américas, pero Mateo 5, 17 y 18. El Señor Jesús está hablando. Palabras del Señor. Estamos en el Sermón del Monte, ¿recuerdan ustedes? Y hablando de las bienaventuranzas, de acercar el reino de los cielos, el Señor venía trayendo la palabra de Dios. Su palabra está trayendo a este mundo. Y entonces el Señor Jesús, en el versículo 17 de Mateo 5, dice lo siguiente. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Yo no sé cómo lo ven ustedes, hermanos. Para mí es clarísimo. Este es uno de los pasajes más claros, en donde el mismo Señor Jesús, Él mismo, de su boca, de la misma boca de Dios, deja establecido que tenía bien en cuenta lo que ellos sabían hasta ese momento en cuanto a la obediencia a la ley, que solo Él les traería una mejor interpretación de ella y un cumplimiento perfecto. No había otro que pudiera cumplir la ley. No habrá otro que pueda cumplir la ley.
porque es su ley. Pero cuando nos acercamos a Romanos 3:31, estamos viendo pasajes que son bien claros, ¿no? Ahora, Romanos 3, versículo 31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? Dice Pablo. ¿Dejamos tirada la ley? Ya no va más porque ahora creemos por fe. De ningún modo. Al contrario, dice. Confirmamos la ley. Confirmación total de la ley en boca de Pablo, hermanos. Romanos 7:22. Algo que es más claro, ¿no? Es como que vamos buscándole claridad al tema, que las palabras nos convenzan, ¿no? Romanos 7:22. Porque en el hombre interior me deleito. ¿En dónde? En la ley de Dios. Hoy me deleito. Hoy ya no es un peso para mí. Hoy quiero obedecer esa ley. El cristiano genuino se goza, hermanos, y se deleita con la ley de Dios. Es ella, ¿cómo dice el Salmo? Su meditación, ¿cuándo? De día y de noche. 1 Corintios 7:19. Se los leo. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino que el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué mandamientos? ¿De qué hablamos? El hecho externo de la religión no es nada, hermanos, delante de Dios. Los fariseos se les presentaba esa realidad. Dios en Cristo le mostraba esa realidad. Tenían una religión falsa, farisaica, de hechos externos, en donde ponían cargas pesadas que ellos ni con un dedo las podían cumplir. El hecho externo de la religión no es nada delante de Dios, hermanos. Podemos tener iglesias enormes, con grandes carteles, con un montón de métodos y actividades, pero si los que están dentro no tienen a Cristo en sus vidas, no tienen nada. No hay nada. Los guardamientos del Señor se guardan de manera natural y preciada. Y esto es parte de la ley moral de Dios. Entonces, estamos viendo pasajes que parecieran decir que no, y estamos viendo pasajes que son clarísimos. ¿Cómo solucionamos este problema? Porque por eso vemos cómo viven algunos. O quizás nosotros mismos a veces transgrediendo la palabra del Señor. Esto es otro principio básico que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos. Como iglesia o como iglesias reformadas que ansiamos ser, con una doctrina sana y con una fe confesional, nunca nosotros debemos olvidar algunos principios elementales que resumidamente nuestra segunda confesión de Londres ha dejado detallado para nosotros. Cuando nos sea necesario como regla de fe y de orden en una iglesia local, y que en este caso para dirimir esto nos sirve enormemente para poder aclarar posibles incoherencias o inconcordancias bíblicas. Posibles. ¿Qué dice nuestra confesión de fe en el capítulo 1, en el párrafo número 9, hermanos? Que trata sobre las Santas Escrituras. Se los voy a recordar. Dice lo siguiente. La regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje o de cualquier escritura que no es múltiple, sino que es único, este se debe buscar por medio de otros pasajes que hablen con más claridad. Hermanos, si nosotros tenemos presente este pensamiento en nosotros, en nuestra alma permanentemente, nunca podemos decir que hay pasajes que están mal
que no tienen concordancia, vamos a decir. ¿Cómo puede ser que acá pareciera que Pablo o Jesús o quien sea me dice esto, pero acá dice otra cosa? Hermanos, vayamos al principio. El principio es, ¿esto se dirime con la misma escritura? ¿Esto se dirime con la misma escritura? Esto hay que buscarlo en pasajes más claros para ver los más difíciles. No hay inconcordancia en el Señor. Y tampoco Él ha cambiado nunca como para que hoy recibamos otro tipo de revelación u otra cosa que nos quieran hacer creer cuando la Biblia es única e infalible. Es un principio, entre tantos que hemos nombrado, que tenemos que mantener. Entonces, hermanos, debido a que la Biblia es la palabra de Dios, no tendrá ningún conflicto en entender estas dos realidades. No tiene que haber conflicto para nosotros. Y puede venir a alguien a acercarse con mucha sinceridad y decir, pero hermano, acá el Señor dice esto. No, bueno, hermano, leamos el contexto. ¿Qué es lo que está diciendo? Busquemos, investiguemos. Tenemos que redarguir esto, exprimir estos versículos y este contexto para ver qué es lo que está diciendo, a qué ley se refiere, de qué está hablando, está queriendo decir esto. ¿Por qué el Señor dice, el Señor Jesús, el mismo Dios en la tierra, el que creó toda esta escritura del principio al final, viene a decirnos, yo no vine a abolir la ley, sino que vengo a cumplirla? ¿Cómo Pablo después va a decir que no va mal la ley? Nosotros debemos ser profundos, hermanos, en este entendimiento, porque toda la iglesia será sólida según lo que la Biblia enseñe. No va a ser sólida según lo que la Biblia no enseñe. Y dentro cuando ustedes vean, no sé si lo han visto todavía, el principio regulador en la adoración. Si bien el principio regulador está aplicado en la adoración, esto viene porque había otro principio, especialmente en la iglesia anglicana, en donde ellos decían, no recuerdo el nombre del principio, no sé si era ético, no lo recuerdo bien, quizá alguno me pueda ayudar. Normativo era. No, nosotros no entendemos de un principio normativo, sino de un principio regulador en la adoración. ¿Esto a qué se refiere? A que todo lo que no está expuesto en la Biblia, todo lo que no está declarado como desobediencia, como no está declarado así, lo podemos hacer. No, hermano. El principio regulador o regulativo en la adoración, es todo lo que el Señor no dejó especificado, no se hace. No porque no dejó dicho que está mal, para que se entienda, lo quiero hacer sencillo. Como no dejó dicho que está mal, lo podemos hacer. No es así, ese es un principio anglicano. Todo lo que el Señor ha querido dejar, revelado en la Santa Escritura, lo ha dejado. Y lo que no se hace. Porque caemos en la disyuntiva y en el error de poder estar haciendo lo que Dios no nos ha pedido. Fuego extraño. Levítico 10, creo. Si no me equivoco, ¿no? Bueno, lo que ofrecieron los hijos. Entonces, el Señor no nos pide cosas, lo que Él quiere está revelado. ¿Qué sería un principio regulador en la adoración, en un culto general? Palabra, que esté la escritura, predicada, oración, alabanzas al Señor, ofrenda. Eso es lo que ha dejado estipulado. Todo lo demás son invenciones de hombres. No, pero esto no está prohibido. ¿Y estás asegurando que la palabra dice hagámoslo? Cuidado. Entonces nosotros debemos ser profundos, hermano. Cuando venimos a esto, que no es un principio regulador, pero la Biblia nos regula en nuestro espíritu a ver qué es lo que el Señor nos dice para hacer. Vemos que la ley de Dios es un asunto importante para el creyente, porque nos enseña cómo debemos vivir en esta vida. Como creyentes individuales, en nuestra vida secular y en nuestra vida diaria, y como miembros del cuerpo de Cristo en nuestra iglesia local. Ahora, la solución de este problema, entendiendo
la infalibilidad de las Escrituras es, o sería no abrazar solamente un versículo y quedarme con eso y con la presuposición que tengo de ese versículo, sino abrazar todos los textos en general, porque la Biblia es un compacto, hermanos, desde el Génesis al Apocalipsis. Cuando nosotros logramos tener medianamente la Biblia en nuestra cabeza, desde el principio al final, vemos cómo todo se relaciona. Es una gran historia de redención llevada adelante por Dios en Cristo hasta el fin de los tiempos en su segunda venida. Entonces, la solución es abrazar toda la Biblia, no versículos descolgados para decir lo que quiero. Y para ir a la Biblia con una presunción o con un entendimiento, sin un corazón enseñable a ver si lo que está diciendo es distinto. Es necesario resolver este tema porque la doctrina nos enseña a ver cómo vamos a vivir. Y Samuel Bolton en ese libro dice lo siguiente: con el fin de descubrir la verdad en esta aparente contradicción, creo que ya nos ha quedado claro que es aparente, y con el propósito de responder a la pregunta, no sea que golpeemos al aire y nos gastemos sin ningún propósito, será necesario hacer dos preguntas. Samuel Bolton dice esto. La primera pregunta, ¿qué significa la palabra ley? ¿Y en qué sentido se usa la palabra ley en las Escrituras? Cuando se haya hecho esto, después de haber hecho esto en cada uno de los pasajes de los que vimos o quizás en otros pasajes también, entonces habrá un camino abierto, dice él, por la claridad de la verdad y para responder a las preguntas. Cuando logremos dilucidar a qué se refiere esa palabra en cada versículo, de dónde está viniendo, desde dónde en el concepto original del pasaje está hablando el autor. Después de hacer eso, entonces hagan la interpretación que quieran. O por lo menos traten de resolver el problema. Pero no antes. Recordemos un principio de interpretación. No podemos generalizar el significado de una palabra. Ustedes saben que la palabra todos, la palabra mundo en la Biblia a veces tiene diferentes connotaciones. A veces se está refiriendo a cosas distintas, ¿no? Ocurre muy claramente en la palabra, donde no siempre se refiere a lo mismo. Y necesitamos indefectiblemente el contexto para interpretar correctamente un pasaje y también el contexto de toda la Escritura. Cuando nosotros hablamos de predicaciones expositivas, que entendemos que deben ser y son las que nos dan más claramente luz sobre un pasaje, estamos hablando de una predicación que tiene en cuenta un contexto histórico, que tiene en cuenta el pensamiento original del autor cuando expresa lo que expresa en el pasaje que sea. Tenemos en cuenta los principios del Evangelio para no desencajar. Buscamos a Cristo en el Antiguo Testamento si estamos tratando un Nuevo Testamento para traerlo, porque hay una perspectiva en el Antiguo Testamento para ver a Cristo. No quiere decir esto que en cada pasaje del Antiguo Testamento vamos a ver a Cristo y lo tenemos que tirar de los pelos, sino que hay principios generales en muchos de los pasajes, en casi todos, en donde podemos ver la figura de Cristo como un tipo del Cristo que vendría, o algo así. Pero no podemos desestimar ese principio. Entonces, ¿qué significa la palabra ley, hermanos? Y Bolton en ese libro responde lo siguiente. La palabra que se usa con frecuencia para la ley en el Antiguo Testamento es la Torá, ¿no? Con frecuencia se utiliza para referirse a la Torá. Y esta se deriva de otra palabra que significa lanzar dardos, dice él. Lanzar dardos significa enseñar, instruir, amonestar, tirar enseñanzas, ¿no? Como diciendo. Por lo tanto, se utiliza para cualquier doctrina o instrucción que se nos enseñe, que se nos informa o que nos dirige, digamos, ¿no? Como por ejemplo lo que dice Proverbios 13:14, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte.
Aquí la palabra ley se está tomando en un sentido amplio, ¿no? La ley del sabio es manantial de vida. ¿A qué ley se está refiriendo? La palabra ley ahí. Es un sentido amplio, amplio para cualquier doctrina o enseñanza que procede de aquellos que encuentran sabiduría en la palabra. Por ejemplo, en ese caso. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra ley se deriva de otra palabra que en realidad significa distribuir. Distribuir. Porque la ley distribuye al hombre las obligaciones que tiene. Le muestra, le da al hombre sus obligaciones, ¿no? Así que resumiendo, esta palabra ley en su significado natural, dice Bolton, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa cualquier doctrina, cualquier instrucción o cualquier ley, ordenanza o estatuto divino o humano que enseñe, que dirija, que ordene y que obliga a los hombres a cualquier deber para con Dios y para con el hombre. Esto es con respecto a este primer tema, digamos. Entonces, según lo comentado por Bolton, el término ley tiene un sentido básico y es una instrucción o una ordenanza, ¿no? En primer lugar, básicamente es eso, que obliga, que ordena a los hombres. Pero también nosotros tenemos que entender que el término ley es muy amplio. No es solamente eso es básico, pero no es solamente eso. Por eso es pertinente y necesario entender el término ley en la Escritura. ¿En qué sentidos, hermanos, se usa la palabra ley en la Escritura? Hay muchos significados y Bolton precisamente muestra 7, que los vamos a ver rápidamente en esta lección. El primero, algunas veces se usa la palabra ley para referirse a las escrituras del Antiguo Testamento. Los libros de Moisés, los salmos, los profetas. Y a veces se dice, bueno, la ley de Moisés, ¿no? Está refiriendo a ese libro o al Pentateuco mismo, los 5 libros primeros de la Biblia. Así lo entendieron los judíos, como se expresa, por ejemplo, en Juan 12:34, en donde dice, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. En Juan 15:25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Esto es lo que los judíos interpretaban y sabían porque venía de la ley que ellos tenían y del antiguo pacto. Ellos conocían esto. Por lo tanto, en ese contexto, la palabra ley se está refiriendo al Antiguo Testamento. Si nosotros vemos esa palabra en Juan, decimos, bueno, es la ley que ellos entendían del Antiguo Testamento. ¿Sí? En segundo lugar, dice que el término ley se usa a veces como referencia a toda la palabra de Dios en general. A sus promesas, a sus preceptos, como por ejemplo el Salmo 19:7, donde dice, la ley de Jehová es perfecta. Y dice algo más, y convierte el alma, ¿no? Nosotros sabemos que la conversión es el fruto de la promesa. Ni la justificación ni la santificación son fruto de la promesa, pero la conversión sí. Entonces la ley lo que hace es mandar, ¿no? Manda, pero no da gracia, de ninguna manera. De modo que aquí el salmista en el Salmo 19:7 está incluyendo la promesa de gracia en el uso de la ley. Está incluyendo la promesa de la gracia en el uso de la ley. O mejor dicho, la conversión de la manera en la que él lo habla aquí no significa regeneración. Esto es lo que dice Bolton. Pero el contexto en ese salmo, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, es una promesa de Dios. Pero la justificación y la santificación no provienen de ahí. Porque, ¿cómo llegamos a la conversión? Entendiendo lo pecaminoso que soy cuando me muestra la ley. Pero en tercer lugar, dice Bolton que la ley,
Porque dice que la santificación no proviene de eso, la ley, ¿no? Pero la santificación no se hace a través de la palabra de Dios. Sí, pero para que haya un proceso de santificación, entiendo lo que está queriendo decir es esto, para que haya un proceso de santificación, primero ha de haber una conversión. Sí. Una regeneración, esto es parte del Ordo Saluti, ¿no? Una regeneración que Dios produce por medio de su palabra, un arrepentimiento genuino de la persona que llega a los pies de Cristo, entendiendo de su pecado, eso, Dios utiliza eso y convierte ese corazón y a partir de ahí entra en un proceso de santificación progresiva. Pero lo que él está queriendo decir es que la ley del pecado me lleva a abocarme y pedirle perdón al Señor, y Él perdonándome convierte mi corazón. La ley no te lleva directamente a la justificación, ni a la santificación progresiva, si te lleva a la conversión primero. Por eso se dice que esto es una obra solamente del Señor. Es monérgica la salvación, ¿no? Es un actuar de Él sobre el corazón de los hombres para que cuando llegás a la Escritura, tu corazón ya es compatible con la Escritura y ahí caes rendido a los pies del Señor. Pero el proceso de santificación ya es sinérgico, por decirlo así, ¿no? Actúa la gracia del Señor por medio de la salvación que te ha dado y la responsabilidad. Sí, por medio de la palabra. Por eso la palabra te va santificando. Pero estamos hablando como en dos tiempos distintos, a partir de la regeneración, ¿no? A partir de la conversión. Sin duda la palabra de Dios es permanente, pero para el que no es hijo no aplica en absoluto. Entonces es como que no sucedió nada en ese corazón. Y es por eso que muchas veces vemos a personas que dicen serlo, pero sus vidas no han cambiado en absoluto. No sé si queda claro. Por supuesto que la palabra es la que nos ayuda a santificar. Cuando dijo eso, no entendía por qué, si la palabra, o sea, la ley, si yo veo la ley, no sé si él está tomando la ley como el Pentateuco o la ley en su totalidad. En este punto en particular, estábamos hablando del punto 3, en donde dice la ley también es usada para referirse a los 5 libros de Moisés, al Pentateuco. Claro. Porque si la ley, espera, no me quiero pasar. Perdón, estamos hablando del punto 2 en el Salmo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿De qué manera soy convertido, vamos a decir, por el Señor? Mirando su ley y mirando que en su ley uno está transgrediendo. Entonces, uno puede decir, bueno, el principio del Señor ha convertido mi alma y ahora me lleva, en una conversión genuina, siempre estamos hablando, ¿no?, a vivir por esa ley, porque ahora la amo, ¿no? Pero son dos condiciones distintas del corazón antes de ser regenerado, que mi ceguera Él me hace ver, porque Él quiere que sea así, porque me tiene destinado para salvación, entonces Él me hace ver. No estamos entrando en la explicación de la salvación en sí ni de la predestinación, sino en la dinámica de esto, ¿no? O sea, vemos eso, el Señor nos lleva y después entramos en un proceso de santificación que por supuesto también es por medio de su ley. Exacto. Porque la vamos a ver en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Esa es un poco la explicación, pero sí. Eso sería la ley que habla el salmista, sería la conversión, que permite la conversión, que la conversión es fruto de lo que me muestra Dios, no es esa ley mi condición, sí, el pecado. Sí. Y de la conversión el fruto sería la santificación. Sí, pero después de un proceso de regeneración. Claro, después de porque si no ocurrió la conversión, no hay santificación. Claro. Que es por la misma ley el principio del Evangelio, y sí, sin duda, mi hermano, porque es el mismo Dios. Él usa después su ley para ir santificándonos día a día y su misma escritura, ¿no? Pero es que el punto de inflexión está en la conversión del corazón, ¿no? Por eso el salmista dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Nosotros esto lo podemos pensar, ¿cómo llegamos nosotros al Evangelio, ¿no? De manera particular, y si bien todas las experiencias son distintas, fue la ley del Señor la que nos convenció. Sus principios, su amor, su misericordia, su ley moral.
toda la generalidad del Evangelio, podemos decir tantas cosas, a uno le habrá llegado de una manera, de otra, sí, pero esa fue la que convirtió el alma. No nos fuimos convertidos porque el predicador era muy elocuente. No fuimos convertidos porque la iglesia tenía actividades varias y me hicieron llegar a pensar. No, es porque la ley del Señor es perfecta y está destinada para convertir. O sea, es como cuando la Escritura dice, la palabra cumple la función por la cual fue enviada, ¿no? Bueno, en tercer lugar, él dice que la palabra ley también es usada a veces, para referirse, bueno, a los 5 libros de Moisés, al Pentateuco solamente, ¿no? Y Gálatas 3:21 dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y ahí está, ¿no? Si nosotros pudiéramos decir, bueno, Pablo está diciendo, si yo fuera justificado por el cumplimiento de la ley, entonces por demás vino Cristo. ¿Para qué el Señor Jesús fue colgado en el madero, ¿no? Entonces, la justicia fuera verdaderamente por la ley, ¿no? Por eso dice, porque si la ley pudiera vivificar, bueno, no sería por fe. Del mismo modo, Juan 1:45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, allá en el tiempo de Moisés. De manera similar, en Lucas 24:44 dice Walton que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, ¿no? A veces se refiere a ese tiempo, al libro de Moisés solamente. Es decir, los 5 libros del Pentateuco. Pero en cuarto lugar dice que a veces la ley, la palabra ley, se usa para la pedagogía de Moisés. Como por ejemplo dice Juan 5:46, porque si creyeseis a Moisés, dice el Señor, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. De mí escribió él, decía el Señor Jesús, y ustedes no creen. O sea, habría de venir, pero ustedes no creen, ¿no? Hay un pasaje en Josué, que yo lo marqué aquí, capítulo 1, cuando habla de este tema, 7 y 8 creo que es. Josué 7, capítulo 1, 7 y 8. Sí. En donde dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros leemos un versículo de este tipo, podemos decir que hay como una pedagogía, como una educación en esto, ¿no? ¿Qué es la pedagogía, hermano? Bueno, de alguna manera es el conjunto de principios, de métodos, de técnicas que orientan la formación del ser humano en todas las dimensiones, o sea, en la intelectual, en la moral, en la social, en la emocional. Pero en este caso se utiliza la palabra ley para todo lo referente a la instrucción en cuanto a Dios. Por eso el Señor le dice a Josué estas palabras, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahora, ¿esta ley sale desde Moisés o del Espíritu de Dios en él que presenta su palabra? Sin duda que es así. Entonces dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se va a apartar de ti, o nunca apartes de ti, o de tu boca, ¿no? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Versículo que hablábamos antes, que no estaba en Salmo, sino que estaba acá. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, había una guía y un ánimo y un aliento a seguir en esa ley. Porque esa ley provenía del Señor. Y no te separes ni a un lado ni al otro de eso. Hermanos, esto es para nosotros también.
Esto es para nosotros. A veces, dice Bolton, en quinto lugar, ley significa solo la ley moral, el decálogo, como en Romanos 7:7, 14 o 21, podemos leerlo, refiriéndose solamente a la ley moral. No llegué a anotarlos aquí en la 7:7. En donde dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, ¿no? Porque tampoco conociera la codicia, está citando uno de los... Sí. Si la ley no dijera, no codiciarás. Cuando vamos al versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Y por qué la ley es espiritual? Porque proviene de Dios, proviene del Espíritu de Dios y nos muestra nuestro pecado. Y el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo. Pablo. Hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Y cómo se da cuenta que el mal está en él? Porque hay una ley que le declara su maldad. Bueno, es claro en estos pasajes, o por lo menos lo más claro posible, que está hablando de la ley moral. Ahora, en sexto lugar, a veces ley se refiere solo a la ley ceremonial, como por ejemplo lo cita Lucas en 16:16 de su carta, de su evangelio, perdón. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, y desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Jesús ahí no está hablando de la ley ceremonial exclusivamente, sino que está hablando de los sacrificios, de los rituales que se hacían en ese tiempo, los rituales del templo, pero está incluyendo de alguna manera que en el antiguo pacto la totalidad de la ley de los profetas apuntaban a él. Entonces, la parte ceremonial sí queda cumplida y sustituida ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Porque los sacrificios antiguos se cumplen en su sacrificio perfecto. Eran todos tipos, ¿no? Todas como... Se va velando la cosa de a poco, ¿no? Se va viendo más de a poco que terminaban ahí. Terminaban en Cristo, ¿no? El sacerdocio antiguo se cumple en el sacerdocio eterno. Las fiestas y los ritos se cumplen en la obra redentora de Cristo. Así que en cierto modo incluye la ley ceremonial, pero no se limita a esa ley, sino que está mostrando algo más, ¿no? Por eso decimos que esa ley quedó abolida. Y a veces ley, en el último lugar, se refiere a todas las leyes morales, ceremoniales y judiciales, como lo dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él dice gracia en oposición a la ley moral, verdad en oposición a la ley ceremonial, la cual era una sombra, ¿no? Así que, como Crisóstomo decía antiguamente, y comenta este pasaje, la ley ceremonial fue dada hasta el tiempo de la venida de la simiente prometida a Abraham. Y ya después quedó desestimada. Como la ley judicial. Eran leyes específicas para ese pueblo. Ahora, en el mundo dispensacional, muchos creen que es todo uno, que es toda una misma ley. No hay diferenciación. Ellos no diferencian la ley moral de la ceremonial y de la judicial, porque dicen que no aparece así en la Biblia. Bueno, es una interpretación, ¿no? Equívoca, pero hay. Ahora, el enfoque del problema, ¿no? Sí. Incluso lo del tercer templo, ellos eran, también es parte de eso, de pensar que la ley, o sea, de la ley ceremonial. No lo sé con seguridad. No lo sé con seguridad, pero si tiene algo que ver con el templo, es probable.
porque quizás tenga algo que ver con el tema ceremonial en cuanto a los ritos y en cuanto... Sí, es probable, hermanos, pero no lo puedo, no puedo decir con seguridad. La verdad es que no sé. ¿Puedes repetir las 7, por favor? Sí, lo tengo aquí. Dice, a veces ley se refiere a todas las leyes morales, ceremoniales en su conjunto, ¿no? Y judiciales. El versículo que podemos apoyar eso es Juan 1:17, pero la explicación sería, por lo menos de parte de Bolton, gracia está puesto en oposición a la ley, ¿no? O sea, ahora estamos bajo la gracia y ya no dependemos más del obedecer con precisión y de manera perfecta a la ley, porque no podemos hacerlo. La verdad en oposición a la ley ceremonial, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una sombra, ¿no? De lo que iba a venir. Así que bueno, ese sería el último punto, ¿no? Ahora, el enfoque del problema, por ir avanzando. Bolton presenta al menos 7 usos del término ley que observamos en la Escritura, pero en el que es necesario analizar su continuidad es en el que nosotros estamos tratando, que es la ley moral. Porque a eso es lo que nosotros nos estamos refiriendo, ¿no? Si sigue vigente la ley moral. Ahí es donde el problema se plantea. Entonces, nosotros podemos ver que en el último uso se traza una división de las leyes por el lado moral, por el lado ceremonial y por el lado judicial. Y como les decía antes, hay algunos que argumentan que no hay esa división en la Biblia, que la Biblia no establece esa división, generalmente es en el entendimiento dispensacional, y que tampoco en la mente de los judíos estaba establecida esa distinción. Pero vamos a ver 3 argumentos que pueden ayudarnos a mantener una división en esa terminología, vamos a decir, de ley, para considerar que sí hay una división, ¿no? El primer argumento parte de que Jesús mismo afirma que el resumen de la ley es amar a Dios y al prójimo. Esto ya lo vimos anteriormente. Lo que conlleva a una exclusión de los mandamientos ceremoniales. Si el Señor vino a decir, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, esto no tiene nada que ver con la ceremonial. Y se enfoca él precisamente a la ley moral. Porque cuando vemos el amarás al Dios por sobre todas las cosas, estamos viendo los 4 mandatos primeros de la ley moral de Dios. Y cuando el Señor dice amarás a tu prójimo como a sí mismo, está planteando la obediencia de los últimos 6 mandamientos. ¿No? Ahora, ese es un argumento. Ahora, el segundo argumento es que todos los mandamientos ceremoniales que tienen que ver con la adoración a Dios han sido abolidos por el nuevo pacto. No es de la misma manera ya que cuando estaban en el antiguo pacto. Y el tercer argumento para considerar que hay una división clara en la Biblia, en lo ceremonial, judicial y en lo moral, se ve en la continuidad de los 10 mandamientos, hermanos, que Jesús enseña y aplica en el Sermón del Monte. Se pueden encontrar varios argumentos más, pero Bolton también dice algo con respecto a esta división, ¿no? Entre estas diferencias, dice, entre todas estas diferencias en su uso, la controversia, dice, sigue descansando en este último mencionado, en donde la palabra ley significa la ley moral. Y con respecto a 2 de estos usos variados de la ley, o sea, la ceremonial y la judicial, no hay duda de parte de muchos y de bastante del mundo cristiano, es que quedaron abolidas, ¿no? La ley ceremonial era un ápice de la primera tabla de la ley moral, lo que acabamos de decir. En cuanto a la judicial, era un apéndice de la segunda tabla. El problema está en la ley moral. Si sigue vigente
o no sigue vigente. Todas estas anteriores eran sombras de la autoridad real y perfecta de Cristo sobre su iglesia. Cuando Cristo vino y estableció su reino espiritual, esas sombras ya no eran necesarias. Pero la parte que es de equidad común y general sigue vigente. Es algo común, ¿no? Aquellos juicios que son comunes y naturales son morales y son perpetuos. Sin embargo, con respecto a la ley ceremonial y judicial, encontramos poca gente que sea disidente con respecto a esto, ¿no? La controversia surge en la ley moral. Y así es como nosotros llegamos a hablar de este problema de la ley moral, que está en realidad dispersa por toda la Biblia, que la encontramos en casi todo el Nuevo Testamento, ¿no? En diferentes versículos. Y son cosas que contienen la voluntad de Dios, cosas santas, cosas reales, buenas, agradables a la voluntad de Dios. Y son la imagen del Señor, ¿no? Por otro lado. Es un destello de su santidad. Es el hecho de poder ver claramente lo que Dios es, como decíamos al principio, ¿no? ¿Y cuál sería la conclusión para terminar esta parte, mis hermanos? Bueno, el conflicto está en la vigencia de la ley moral. Volvemos al principio, todo esto fue una recapitulación, un poder ver esos pasajes que muchas veces pareciera que no, otros que son más claros, y cómo discernimos todo esto, cómo lo tratamos. Para resolver este problema es necesario acercarnos a un texto y hacer las distinciones necesarias según la variedad del término ley. Ahí es donde vamos a ver con claridad a qué se está refiriendo, porque es evidente que hay una parte que ha sido abolida, ceremonial y judicial, y otra que permanece y va a permanecer para siempre, que es la ley moral. Nosotros, hermanos, creemos que la Escritura enseña que la ley moral está vigente y revela el carácter de Dios, por lo tanto, nunca ha cambiado. Y nosotros debemos comprender también que la ley moral ha sido aplicada en diferentes tiempos de maneras distintas, ¿no? En el Antiguo Pacto Dios aplica la ley moral a través de las leyes ceremoniales también y de las civiles. El amor a Dios lleva o conlleva leyes ceremoniales para que sepamos cómo adorar a Dios. Hoy de manera distinta al Antiguo Pacto, pero hoy por amor a Dios sabemos y buscamos adorarle como Él quiere que le adoramos, por ejemplo, en un culto de domingo. O por ejemplo, en nuestra vida particular. Conozco a Dios, sé lo que le agrada y le quiero adorar de esa manera y no de otra. La aplicación, la extensión de la ley ceremonial y civil terminaron con el Antiguo Pacto y no hay duda de eso. Y no es un litigio eso hoy día, ¿no? Pero la ley moral sí continúa y ahí sí hay litigios, pero por un mal entendimiento de lo que el Señor dice en su palabra. La ley moral, hermanos, es exigida a todo el mundo en general, no solamente a la iglesia, ¿no? Todos están bajo la ley moral de Dios. Lo que pasa es que el mundo no la considera, no la quiere. Pero en el nuevo pacto, esa ley en los creyentes fue revelada porque es el carácter de Dios. Y nosotros debemos copiar ese carácter. Es imposible desvincular la ley moral con lo que Dios es. Es como desvincular la Biblia o la oración de nuestras vidas como creyentes. No es así. Lo que ha cambiado solamente en cuanto o con respecto al antiguo pacto es su aplicación. Y vamos a considerar en la lección siguiente, hermanos, la vigencia de la ley moral, como para ir dándole un poco más de luz, ¿no?, a todo este tema. ¿Sí? Oremos y terminamos esta parte. Padre,
Gracias te damos, Señor, por este hermoso tiempo que nos estás dando para ver en tu escritura, Señor, y para poder ser claros en nuestra alma respecto a lo que tú tienes para darnos, Señor. Que no haya baches en nuestras vidas, Señor. Seguramente somos limitados para comprenderte del todo, Padre, y tú has querido dejar revelado este evangelio, Señor, glorioso, pero sabemos que por nuestro pecado y nuestra falta de sabiduría muchas veces está velado, Señor, pero te pedimos que nos ayudes a poder verte con claridad, Señor, y a interpretar y conocer más de tu persona. Te damos gracias, Padre, y te rogamos que bendigas a cada hermano, Señor, y a cada alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno.